tardes, queridos amigos, queridos estudiantes. Eh, Les habla el profesor Víctor Sayago, que en este periodo de 2023-2 le voy a estar acompañando con la cátedra de Formación Deportiva uno y Educación Física. Bueno, en el día de hoy pues vamos a desglosar el contenido, los objetivos de las actividades de estas dos materias para que ya está publicado en la página, el módulo número uno, que empezó la semana pasada, y la entrega, bueno, y la fecha de entrega pues está ahí, tanto para formación deportiva uno como para la educación física. Bien, vamos a hablar primero de formación deportiva uno. Bienvenido a los que se están conectando. María Valencia y Ronnie Camacho, y presencialmente tenemos dos estudiantes acá en la institución. Bueno, formación deportiva. Formación deportiva, la misma palabra lo dice, es formar al individuo desde el punto de vista deportivo o deportivamente. No crear atletas ni crear grandes personas que van a un estadio, a un gimnasio a competir. No, no, no. Es solamente formación. O sea, para tener las bases en cuanto a la parte deportiva y que les va a ayudar de manera práctica en, en su formación. Por aquí tenemos que administración, gerencia y mercadeo. Y muchos me preguntan, bueno, yo qué tengo que ver siendo yo de administración, gerente de mercadeo, qué tengo que ver con formación deportiva. Bueno, dentro del pensum de estudio a nivel nacional en las universidades, esta materia es obligatoria. eh, Tanto para administración, tanto para derecho, tanto para educación. Es decir, la parte de formación deportiva y la parte de educación física, pues viene a llenar su pensum de estudio, del cual le va a ser de mucho provecho, y más aquellos que estén dentro del campo deportivo, y los que no, pues más o menos le vamos a dar una serie de ideas para que ustedes estén en cuanto a la actividad física, y eso es lo que genera pues buena salud. Estamos padeciendo a nivel mundial de muchos males psicológicos y orgánicos, el famoso estrés. El orgánico, bueno, la obesidad. Entonces, la universidad o la materia pretende de que además tengan una formación para que ustedes se lleven una idea, para que ustedes tengan una sana práctica en su hogar, en su barrio, y por qué no en su sitio de trabajo. Es decir, que esta materia es tan importante como las demás que ustedes ocupan dentro de su penso de estudio, y como ya lo dije, pues un buen provecho para la salud y para la vida cotidiana. Entonces vamos a ver qué vamos a especificar cuanto a, cuanto a formación deportiva. Dentro de la formación deportiva uno tenemos la parte de preparación física. La preparación física es aquella preparación que involucra la parte competitiva del atleta en este caso. ¿Qué quiere decir? Que un atleta, así como cuando uno va a una evaluación, ¿verdad? Que tengo que prepararme, así tiene que prepararse el atleta o la persona cuando va a ir a una competencia física o un deporte. En este caso, tenemos que ir indagando sobre lo que es la preparación física. En esta preparación física la podemos hacer dentro del hogar, dentro del campo de juego, dentro de la cancha, dentro de la pista, de acuerdo a donde se genere el deporte específico para tal preparación física. Eh, requiere de una competencia, y a través de esta competencia pues tenemos que hacer una serie de procedimientos, una serie de etapas o una serie de etapas físicas para prepararnos. ¿O cuál es el fin común? Pues lograr el éxito. Todo atleta, toda persona que se prepara
pues debe de tener una premiación que es el éxito o también el fracaso. Porque cuando llegamos al fracaso, pues cuando hacemos una mala preparación física. Dice aquí que requiere la competición por lo demás. Creo que hubo una falla eléctrica. Vamos a ver si van a ir a acomodar la planta, pero yo creo que aquí podemos seguir. También la preparación física puede ser específica y general. Preparación específica cuando es para determinado movimiento físico. Dentro de la preparación física como tema principal del módulo 1 tenemos el deporte. Hablar del deporte pues es muy amplio, ¿verdad? Que dentro del deporte está, ya les había dicho antes, se establece la preparación física. El concepto de deporte es muy amplio. Llamamos deporte a toda aquella actividad en la cual hay un enfrentamiento de dos unidades, un enfrentamiento en este caso de dos equipos, eh, que tiene un fin común, ¿verdad? Lograr el éxito o lograr la victoria, tanto para uno como para el otro, o lo contrario, ¿no? La derrota. Dentro de esta parte del deporte, lo clasificamos según el número de personas que están ahí involucradas. Por ejemplo, cuando se trata de una persona, pues lógicamente lo llamaremos deporte individual y cuando se involucran más de dos personas, deporte colectivo. Ejemplo de deporte individual, bueno, tenemos el tenis, ¿verdad? Tenemos el levantamiento de pesas, eh, tenemos en la parte de atletismo todas aquellas pruebas donde usted participa solo, es el caso de los saltos, ¿verdad? Los casos de los lanzamientos, o sea, lo que son saltos, impulsos, pases y lanzamientos. Ahí también en el atletismo, pues tenemos está la parte colectiva cuando usted se enfrenta con otra persona o con otro atleta, que ya serían las carreras de 100, 200, 1500, porque estuvo acompañada, en este momento estuvo acompañada de 8 personas más, ya es la parte deportiva. Y otro ejemplo de deporte colectivo, bueno, tenemos el basquetbol, el fútbol, el voleibol, es decir, donde participan más de una persona. Eh, También se clasifican según el material que se utilice, según la cancha, también se clasifican. Y podemos hablar así en cuanto al deporte, ¿verdad? La preparación física. Tenemos dentro de la preparación física, como ya lo hemos hablado, que es parte fundamental del entrenamiento y que busca mejorar el estado óptimo del atleta para desarrollar sus mayores cualidades a través de ejercicios o a través de ejercicios, a través de movimientos deportivos. Cuando hablamos de rendimiento deportivo, no tenemos que dejar por fuera la parte de la preparación física. Algunos deportes pues requieren mayor preparación física que otros. Eh, por lo menos no es lo mismo una preparación física de un gimnasta a una preparación física de un beisbolista, ¿verdad? Si nos ponemos a ver cuál de las dos tiene más preparación física, pues no es que la una tenga más que la otra, sino que es más intensa la preparación física de un gimnasta que de un beisbolista. ¿Por qué dirían ustedes? Acuérdense que la preparación en gimnasia tenemos, la gimnasia son movimientos y pérdidas de equilibrios. En cambio, en el béisbol, lo que tenemos que es batear, correr y atrapar. Son las más cualidades que se hacen en la parte del béisbol. Por eso es que la preparación física es más exigente en la gimnasia que en el béisbol. Eso solo es un pequeño ejemplo para que ustedes lo tengan ahí a consideración. ¿Qué es el acondicionamiento neuromuscular? Bueno, como que suena muy largo ese nombre, ¿no? Y como que muy científico, muy,
muy, sí, muy científico. Entonces, el acondicionamiento neuromuscular es lo que nosotros llamamos o que nos enseñaron a llamar allá en el liceo el calentamiento, ¿verdad? Que es como calentamiento vendría a ser eh, el inicio el inicio de cualquier actividad deportiva o cualquier actividad física es como inicio. Lo hacemos desde el punto de vista fisiológico y psicológico, es decir, y para cuidar o para cuidarnos de cualquier lesión, no lección, lesión, con ese, que a futuro podamos acarrear, ya sea en el mismo momento o después. Ese acondicionamiento neuromuscular va dirigido a todos los segmentos corporales. ¿Qué significa segmento corporal? Lo que llamamos, vamos a empezar de abajo hacia arriba, los pies, las piernas, los muslos, la cadera, el tronco, los brazos, los antebrazos, las manos, el cuello y la cabeza. Hacia todos estos segmentos corporales va dirigido el acondicionamiento neuromuscular. Puede ser específico también o puede ser en general. Debe ir de lo más fácil a lo más difícil o de los ejercicios más suaves a los ejercicios más intensos. Aproximadamente un acondicionamiento neuromuscular debe llevar de 20 a 25 minutos. Ya después, pasando de 25, o sea, de media hora hacia arriba, ya pasaría a ser entrenamiento. Entonces, recuerdo, acondicionamiento neuromuscular hasta 25 minutos. ¿Qué pasa cuando a nivel del organismo, qué nos pasa fisiológicamente? La temperatura corporal aumenta. Es decir, tenemos una temperatura normal, eh, tenemos una temperatura normal aproximadamente 37 grados centígrados y esa es la temperatura corpórea. Pero entonces la temperatura muscular difiere de esta temperatura, ya que si somos un poco sedentarios o somos sedentarios completos, esa temperatura pues viene baja. ¿Qué necesita el cuerpo? Que esa musculatura, esa temperatura muscular aumente para una posible o para para realizar una actividad deportiva o una actividad física de mayor exigencia. En este acondicionamiento físico aumentan muchas cosas y disminuyen muchas cosas. Por lo menos aumenta el torrente sanguíneo. ¿Qué significa? La sangre que pasa por nuestras vías, como son arterias, venas y vasos capilares, aumenta de velocidad. Al aumentar de velocidad, el corazón trabaja más y eso es beneficioso para nuestro organismo. El músculo también se pone activo, ya que le llegan sus nutrientes y sus procesos químicos con este acondicionamiento muscular. El metabolismo muscular aumenta. Muy importante, se previenen las lesiones. No es igual que tú llegas de tu casa y empieces a practicar el fútbol y te puede lesionar. En cambio, si tú llegas y el preparador físico lo debe saber, él tiene que hacer un acondicionamiento, un calentamiento antes de comenzar la actividad deportiva. Por eso es que en la mayoría de personas que conocen esto, pues lo que hacen es malformar a la persona, le producen desgarramientos, producen dolores musculares. Y en el caso de los niños, al otro día un niño cuando se levanta y tiene todos estos malestares, pues de lógico que no va a volver a su entrenamiento. Bueno, decimos que el acondicionamiento, pues hasta 20, 25 minutos, que es donde aumenta la mayor temperatura corporal, ¿verdad? Y no nos podemos pasar de esos 20 minutos. Dice que en los días fríos, eh, el calentamiento, el acondicionamiento debe tener una mayor duración, claro. Cuando es frío, pues el cuerpo está frío y se necesita un poquito más de esos minutos de calentar. Eh, eh, no es recomendable utilizar ropa muy apretada, ropa que cubra todo nuestro cuerpo.
Hay personas que se colocan debajo de esa ropa plásticos, materiales que los hacen sudar. Acuérdese que el sudar no significa bajar de peso. El sudar lo que significa es una hiperhidrosis, lo cual usted lo que está botando es, está expulsando es agua, ¿verdad? Entonces dice, no, estoy sudando bastante y ya con eso, pues no, 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 no. Por eso tenemos que tener en cuenta que el sudar, claro, es una condición anatómica normal, que eso es, el sudar es consecuencia de el aumento de la actividad física en nuestro cuerpo. Entonces, mucho cuidado con aquellos que dicen que sudar todos los días voy a disminuir de peso. Eh, es aconsejable que en sitios calurosos, por lo menos más que todo en la parte oriental de nuestro país, en el estado Zulia, donde la temperatura 38, 39 grados, tenemos que hacerlo bajo techo, ¿verdad? Tanto la actividad física perdón, el acondicionamiento neuromuscular, hacerlo bajo techo y donde haya la mayor parte de sombra. Concepto en la parte de formación deportiva, el concepto de resistencia. Resistencia es la capacidad que tiene nuestro organismo en soportar un esfuerzo de intensidad y de tiempo. Ahí se divide esa resistencia en dos, que está la resistencia aeróbica, que es la capacidad de soportar un esfuerzo durante un largo tiempo, pero con un esfuerzo mínimo. Por ejemplo, las bailoterapias, correr unas distancias largas, andar bicicleta, todas esas son resistencia aeróbica, repito. Quiere decir que la distancia debe ser larga, la distancia o el tiempo largo, pero el esfuerzo debe ser mínimo. El esfuerzo debe ser mínimo. Caso contrario, está la resistencia anaeróbica, que es la misma resistencia, pero la hacemos en distancias cortas o esfuerzos cortos, pero con una alta intensidad en cuanto a los ejercicios. Por lo menos cuando uno hace flexiones de codo, cuando uno hace ejercicios de saltos, carreras cortas, 40, 50, hasta 100 metros, cuando hacemos explosiones o vulgarmente llamados piques, que es corto tiempo, pero la intensidad también es extensa, es mayor. Y para finalizar, en cuanto a la formación deportiva uno tenemos la parte de la bailoterapia. La bailoterapia se ha tomado como un modo de preparación física. Ya les dije, les pregunto, ¿la bailoterapia es resistencia? ¿Resistencia aeróbica? No. Ajá, pregunte. Estamos hablando de la bailoterapia. Yo les pregunto, ¿qué tipo de resistencia es? ¿Aeróbica o anaeróbica? Con los puntos que tomaron. Acuérdense que la bailoterapia es larga, aproximadamente una hora, y los ejercicios son de menor intensidad. Sería aeróbica. Acuérdense que la bailoterapia viene de aerobis. No sé si usted se acuerda que antes se hablaba era de aerobis, ahora se llama bailoterapia, ¿ok? Entonces, pues la bailoterapia es parte del módulo 1 de preparación física. Se está tomando como preparación física de la parte aeróbica y la podemos hacer en la casa, en los parques, en el club. Es de corto, desde el punto de vista monetario es corto, lo que hay que llevar es una prenda, una vestimenta adecuada para tal sitio. Hay que hidratarnos y el resto, hay saber bailar. Saber bailar y llevar coordinación en cuanto a los movimientos deportivos. Bien, antes de que haya alguna pregunta, es muy importante que ustedes lean todo, todos los recursos y perdón, todos los recursos que siga cada módulo y las características. En este caso yo les coloqué la técnica. El primer trabajo que es un resumen, ¿verdad? Y ya lo van a entregar para el tiempo estipulado. Yo les coloqué ahí qué es lo que deben de hacer en ese resumen. Primero leer los textos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos textos?
lo que yo acabo de hablar, deporte, competencia, deporte individual y colectivo, preparación física, condicionamiento neuromuscular, resistencia aeróbica, anaeróbica y veloterapia. De cada uno de ellos usted va a leer, va a sacar una idea principal, luego organiza las ideas más relevantes, luego las escribe y que ese escrito no sea, que sea menor que el escrito original donde usted toma esas referencias. Ahí también en mi módulo yo le coloqué dos ejemplos, tres con este que yo se los voy a incluir ahí, con el que estoy dando hoy, para que ustedes se tengan una idea de, del tema de que ustedes van a leer. Acuérdense que un resumen es una lectura y me lo van a plasmar dentro de esa técnica y dentro del módulo uno que es la preparación física. Bueno, ya de mi parte, pues, esto es en parte de a la formación deportiva uno y entraría ahorita a la parte de la educación física.